Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a hablar de la respiración celular. Este tema corresponde a la unidad 3 sobre metabolismo celular. El proceso de respiración celular, si recordamos, comienza con el catabolismo de los principales nutrientes que provienen de la dieta, los cuales van a ser degradados por el proceso digestivo a constituyentes más sencillos. Estamos hablando de que los carbohidratos que se consumen de la dieta van a degradarse a glucosa, los lípidos a ácidos grasos, las proteínas a aminoácidos y estos constituyentes más sencillos entonces por un proceso catabólico se van a convertir en un intermediario común que es la acetilcoenzima A. Previamente, la glucosa a través de la ruta de la glucólisis va a formar el intermediario como un piruvato. Este piruvato posteriormente se convertirá a la acetilcoenzima A. En el caso de los ácidos grasos y los aminoácidos, la acetilcoenzima A es el intermediario común más importante de sus rutas para generar energía. La acetilcoenzima A va a ingresar al ciclo del ácido cítrico. De esta manera, se va a recolectar todo el poder reductor de estas biomoléculas de la glucosa, de los ácidos grasos y de los aminoácidos. Y el ciclo lo que va a hacer es liberar unidades de carbono y obtener este poder reductor en forma de las coenzimas NAD y FAD. De esta manera, este poder reductor se va a trasladar a la cadena de transporte de electrones. Ya dentro de la mitocondria, en la cadena de transporte de electrones se realiza el proceso de fosforilación oxidativa. Este proceso lo veremos justo en esta presentación a detalle para explicar cómo todo el poder reductor que proviene de estas biomoléculas finalmente es convertido a energía en forma de ATP. El proceso de respiración celular ocurre en su mayor parte en las mitocondrias. La degradación de los componentes de la dieta, en este caso los carbohidratos, van a permitir que se genere un intermediario, un compuesto más sencillo de 3 carbonos llamado piruvato. Este compuesto piruvato, para poder obtener energía a partir de él, tiene que ingresar a la mitocondria. En este sentido, conviene identificar la estructura de la mitocondria como un organelo que se encuentra en el citoplasma de las células y que va a estar constituido por una membrana externa, una membrana interna y una matriz mitocondrial, que podemos observarla en este nivel. Dentro de la mitocondria entonces se va a realizar el ciclo del ácido cítrico y la fosforilación oxidativa que veremos a continuación. Comenzaremos revisando el ciclo del ácido cítrico, también llamado ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Como estamos revisando el metabolismo de carbohidratos, entonces vamos a iniciar con el catabolismo de la molécula que nos interesa, la glucosa. La glucosa se va a catabolizar vía glucólisis para formar un compuesto más sencillo de 3 carbonos llamado piruvato. Este compuesto va a funcionar como el intermediario metabólico más importante para poder generar energía a partir de la glucólisis. Recordemos que la glucosa en esta vía de la glucólisis se divide en 2 moléculas de piruvato. Cada una de estas moléculas de piruvato deberá entrar a la mitocondria para liberar todo su poder reductor, oxidarse y liberar todo ese poder reductor. Para que el piruvato pueda ingresar a la mitocondria es necesario que sea transportado. ¿Por quién va a ser transportado? Por una coenzima. Esta coenzima es la molécula transportadora de acilo, coenzima A.
La transformación del piruvato la hace la piruvato deshidrogenasa. Prácticamente aquí lo que está ocurriendo es una deshidrogenación. Cuando estamos hablando de deshidrogenación, quiere decir que la piruvato va a robarle los hidrógenos a el piruvato. De esta manera, cuando en una reacción hay deshidrogenación, siempre va a entrar una molécula de NAD o de FAD. Esta molécula está oxidada. Cuando entra a recoger estos protones y electrones, entonces está en forma reducida. Si ustedes recordarán, les comenté la analogía de que las moléculas de NAD sin la H, sin el protón y sin los electrones, van a estar en su forma oxidada, son alcancías vacías, y cuando entran a las reacciones químicas y recolectan los electrones y, en este caso, los protones, van a recolectar ese poder reductor y se van a completar. Entonces van a estar como alcancías completas, alcancías llenas. Aquí, ¿cuál es la moneda energética? Pues es el poder reductor en forma de los dos electrones y de este protón unido a NAD y de este protón que queda libre. Esas son las monedas energéticas. Bueno, una vez que la piruvato deshidrogenasa catalizó la conversión del piruvato a acetilcoenzima A y se unió a esta coenzima, la acetilcoenzima A ahora sí puede ingresar a la mitocondria. Ya tiene la molécula transportadora que es esta coenzima A. A continuación, la acetilcoenzima A va a ser procesada por una serie de enzimas que van a hacer una transformación a diversos compuestos, como lo vemos aquí en el ciclo. Vamos a revisar a detalle cada una de estas transformaciones. En el primer punto, la acetilcoenzima A se va a transformar a citrato. Para esto, ya no va a requerir a la coenzima A, la cual va a ser liberada. La enzima que hace este proceso se llama citrato sintasa. El citrato a continuación, en el segundo paso, se va a transformar a otro compuesto llamado isocitrato. La enzima que participa en este paso se llama aconitasa. Posteriormente, en el paso número 3, existe otra deshidrogenación. El isocitrato se va a deshidrogenar gracias a la enzima isocitrato deshidrogenasa. Por lo tanto, al deshidrogenar este compuesto, quiere decir que va a perder sus protones y 2 electrones. Es decir, el compuesto se va a oxidar. En este punto es muy importante notar que hay una eliminación de CO2. En el siguiente paso, el isocitrato se va a transformar a alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato, en el número 4, en el paso número 4, se va a transformar a otro compuesto llamado succinilcoenzima A. En este punto también existe una oxidación, es decir, pérdida de electrones y de protones, los cuales van a ser recogidos por las moléculas de NAD. Estas coenzimas, al estar vacías, nuevamente menciono, recogen el poder reductor, que está en forma de protones y de electrones. En este punto también se elimina una molécula de CO2. Posteriormente en el ciclo, la succinilcoenzima A se va a transformar a succinato. En este punto, la succinilcoenzima A sintetasa va a liberar un grupo fosfato. Así también este grupo fosfato se va a unir a un guanosindifosfato. Un guanosindifosfato es una molécula muy similar al adenosindifosfato. Simplemente que aquí la base nitrogenada cambia, en vez de ser adenosin es guanosin. Una vez que el guanosindifosfato se une a este fosfato, va a formar la molécula de GTP. Esta molécula de GTP es interconvertible con las moléculas de ATP. Esto quiere decir que el GTP
va a donar al ADP el grupo fosfato para formar ATP. De este modo vamos a tener una ganancia en este punto de un ATP. Posteriormente el sucinato va a deshidrogenarse nuevamente gracias a la sucinato deshidrogenasa y se va a transformar en el fumarato. En este punto es importante mencionar que aquí entra una molécula de FAD, una alcancía vacía, que va a recolectar ese poder reductor que se liberó del sucinato, es decir, los 2 protones y los 2 electrones. Posteriormente, el ciclo continúa con la transformación del fumarato a malato, esto a través de la fumarasa. El malato posteriormente va a sufrir otra deshidrogenación. Esta deshidrogenación va a liberar los protones y los electrones del malato y los va a transformar en otro compuesto llamado oxalacetato. En este punto también debe entrar una molécula de NAD vacía, la cual va a recoger esos protones y estos electrones y la ganancia va a ser de otra molécula de NADH. Este oxalacetato finalmente puede ser nuevamente transformado a acetilcoenzima A. Así el ciclo continúa y es muy importante mencionar que existen ciertos puntos dentro del ciclo, ciertos componentes que pueden ser puertas de entrada para la generación de energía a partir de otros compuestos que no son glucosa. Por ejemplo, tal es el caso de los ácidos grasos, que durante el catabolismo o su ruta catabólica llamada beta-oxidación va a liberar unidades de acetilcoenzima A que pueden alimentar el ciclo. ¿Esto para qué? Para generar poder reductor. ¿Cuál es la ganancia entonces del ciclo? Pues el poder reductor que se genera a partir de las moléculas de NAD, de FAD y el ATP que nos está dando en el paso número 5. Por lo tanto, del ciclo de Krebs podemos destacar los siguientes puntos. En cada vuelta del ciclo entrará la acetilcoenzima A que proviene del piruvato derivado de la glucólisis o que proviene del catabolismo de los ácidos grasos en la ruta metabólica llamada beta-oxidación. En este ciclo van a salir 2 moléculas de carbono que van a estar oxidadas totalmente a una forma mucho más sencilla que el organismo ya no lo puede aprovechar. Esto es el gas CO2. La ganancia que obtenemos en el ciclo son 3 moléculas de NAD con poder reductor y una molécula de FAD con poder reductor. Además también se va a generar una molécula de GTP que al ser interconvertible con el ADP nos va a generar una ganancia de un ATP. Por otro lado, les comentaba que en el ciclo de Krebs puede haber ciertos puntos que funcionan como vías de entrada para otros componentes. Esto va a alimentar el ciclo a favor de la generación de energía o también incluso para generar glucosa, recordando el proceso de gluconeogénesis, que significa formación de glucosa a partir de compuestos que no son glúcidos. ¿Cuál es uno de los puntos importantes para la entrada de otros componentes al ciclo? Bueno, es el alfa-cetoglutarato. Como ustedes pueden observar, el catabolismo de las proteínas nos va a generar el aminoácido glutamato que puede convertirse a alfa-cetoglutarato. De la misma manera también, si tenemos un exceso de alfa-cetoglutarato, podrá convertirse en glutamato para la producción o la síntesis de proteínas. Por otro lado, la succinilcoenzima A puede ser alimentada por ciertos aminoácidos, pero también por ciertos ácidos grasos.
Esto es muy importante en el caso de los rumiantes al producir propionato y transformarlo a succinilcoenzima A para generar glucosa. Otro punto muy importante también es el oxalacetato. Este compuesto tiene más conexiones, como pueden verlo aquí, ya que el oxalacetato puede generar glucosa a partir de la gluconeogénesis o incluso participar en la síntesis de pirimidinas. El oxalacetato también se puede convertir a aspartato y participar en la síntesis de proteínas. Así también hay una interconversión entre el oxalacetato para formar acetilcoenzima A través de la conversión a piruvato y viceversa. De esta manera, el ciclo puede alimentarse o incluso puede alimentar a otras vías, a otras rutas metabólicas. Por ejemplo, en el caso de citrato, se puede formar más oxalacetato o también se pueden formar acetilcoenzima A para la biosíntesis de ácidos grasos y la biosíntesis de colesterol. Una vez que se ha generado el poder reductor derivado del ciclo del ácido cítrico, se ha liberado dióxido de carbono como un producto de desecho y se ha generado una molécula de ATP. ¿A dónde va todo ese poder reductor? En forma de las coenzimas NAD y FAD. Y bueno, precisamente este poder reductor va a ir hacia la mitocondria. Pero también nos hacemos otra pregunta si estamos hablando sobre respiración celular. ¿Qué es la respiración celular? Pues respiración suena a que necesitamos oxígeno, porque en el proceso de respiración captamos ese oxígeno a través de las vías respiratorias. Y metabólicamente, ¿para qué necesitaremos oxígeno? Si todos nos hacemos esa pregunta, la respuesta es muy simple: necesitamos oxígeno para vivir. A nivel bioquímico, podemos dar otra definición mucho más específica. El oxígeno lo necesitamos para que las células puedan utilizar esta molécula durante un proceso que se llama fosforilación oxidativa, la cual marca la etapa final de la respiración celular. Gracias a este proceso de fosforilación oxidativa, se calcula que de esta manera se puede obtener hasta el 90% de la energía que se requiere en forma de ATP. Entonces, a continuación, vamos a revisar el proceso de fosforilación oxidativa y nos contestaremos esta pregunta de para qué requerimos o necesitamos oxígeno. La fosforilación oxidativa, entonces, es el proceso metabólico que se va a llevar a cabo en la mitocondria. Recuerden que a partir del ciclo de Krebs, las reacciones son intramitocondriales. Por lo tanto, la fosforilación oxidativa es el proceso seguido del ciclo de Krebs y también se realiza dentro de la mitocondria. Este proceso utiliza energía liberada por la oxidación de los nutrientes para producir ATP. La fosforilación oxidativa se va a conformar de dos componentes. El primero, que es la cadena de transporte de electrones, y el segundo, que es la quimiosmosis. En el caso de la cadena de transporte de electrones, la cadena de transporte de electrones entonces consiste en una serie de proteínas y moléculas orgánicas que se van a encontrar localizadas en la membrana interior de la mitocondria. En esta membrana, estos complejos lo que van a permitir es que los electrones que provienen de los compuestos oxidados en el ciclo de Krebs y en otras reacciones previas, como por ejemplo la glucólisis, van a dirigirse a esta serie de complejos, a esta cadena de transporte, y van a pasar de un complejo a otro, al siguiente consecutivo, en una serie de reacciones redox, es decir, una serie de reacciones óxido-reducción de pérdida y ganancia de electrones. Por otro lado, la quimiosmosis es el proceso en el cual la energía que se libera de las reacciones
de oxidación de los compuestos se va a capturar como un gradiente de protones. Este gradiente de protones va a permitir formar ATP a través del complejo 5 de la mitocondria. A continuación vamos a revisar cada uno de estos complejos y vamos a ver cuál es la función de transporte de electrones y finalmente de la síntesis de ATP. Como pueden observar en esta imagen y haciendo una especie de zoom a las membranas de la mitocondria, la membrana externa de la mitocondria y la membrana interna de la mitocondria, vamos a localizar a la cadena de transporte de electrones. Esta cadena de transporte de electrones consiste en 5 complejos proteicos. Aquí solamente visualizamos del 1 al 4, precisamente porque del complejo 1 al 4 se va a dar el transporte de electrones. ¿Y de dónde provienen estos electrones? Bueno, recordemos que las moléculas de NAD y FAD van a recoger todos los electrones y los protones derivados de la oxidación de los compuestos orgánicos, de los compuestos que provienen de la dieta. Estas reacciones van a permitir que estas moléculas recojan electrones y protones. Cuando ya están llenas, las moléculas de NAD y FAD van a ingresar a este complejo o a esta serie de complejos para depositar aquí estos electrones. Los protones también los depositan, pero los protones no van a pasar de un complejo a otro. Como veremos más adelante, los protones se van a almacenar para formar un gradiente. A continuación, pues vamos a revisar cada uno de estos complejos proteicos para saber qué es lo que está ocurriendo en la membrana interna de la mitocondria. Los complejos de la cadena de transporte de electrones, que son 5, se enumeran con números romanos. El complejo 1 va a recibir a todos los electrones que provengan de la molécula de NAD. Estos electrones los va a trasladar posteriormente a una molécula muy pequeña llamada ubiquinona. Por sus siglas en inglés se va a representar como U. La ubiquinona es un acarreador de electrones. Como podemos observar en esta imagen, tenemos a la membrana interna de la mitocondria con los 4 complejos acarreadores de electrones y el complejo 1 es el que revisamos en la diapositiva anterior. En este complejo, las moléculas de NAD que provienen de la oxidación de los compuestos de la dieta van a depositar sus electrones y posteriormente hablaremos de qué sucede con estos protones. Depositan los electrones y los electrones van a ser transportados a un acarreador llamado ubiquinona, que es esta proteína más pequeña que el complejo 1. Una vez que sucede esto, veremos qué pasa con el complejo 2. El complejo 2 va a recibir a los electrones, pero los que provienen del FAD. Recuerden que esta molécula es una coenzima que también va a recolectar ese poder reductor, es decir, los electrones y los protones que provengan de la oxidación de los compuestos de la dieta. Estos electrones que provienen del FAD también los va a transportar a la ubiquinona, que es esta proteína carreadora, la misma que recolecta los electrones que provienen del complejo 1. En la misma imagen podemos observar entonces que el complejo 2 va a recibir los electrones que provienen de la molécula de FAD y los va a transferir a este acarreador llamado ubiquinona. Este acarreador también ya contiene los electrones, que van a provenir de la molécula de NAD. Una vez que se recolectaron los electrones que provienen de la molécula de NAD y de la molécula de FAD en los complejos 1 y 2 respectivamente, estos electrones
van a ser acarreados por la ubiquinona, la cual está en forma oxidada y se va a reducir. ¿Por qué? Porque va a adquirir estos electrones y estos protones derivados de estas moléculas. La ubiquinona reducida, por lo tanto, se va a transportar por la membrana hasta llegar al complejo 3 y de esta manera ahí va a depositar los electrones. Observando entonces la imagen, la ubiquinona que ya lleva los electrones del complejo 1 y 2, entonces los va a depositar en el complejo 3. Posteriormente, el complejo 3 va a transferir estos electrones fuera del complejo hacia un acarreador de electrones móvil llamado citocromo C. El citocromo es una familia de proteínas relacionadas que van a tener grupos prostéticos hemo, los cuales contienen hierro, el cual les va a permitir acarrear a estos electrones. Por lo tanto, esta molécula, el citocromo C, va a transportar los electrones hacia el complejo 4 y después sucede un fenómeno muy interesante que es lo que nos explica para qué en realidad nos sirve el oxígeno. Estos electrones, una vez que son depositados en el complejo 4, van a pegar, por decirlo de una manera común, van a pegarle al oxígeno, lo van a romper, ya que el oxígeno es una molécula diatómica. ¿Esto qué quiere decir? Que está formada por dos átomos de oxígeno, a través de un enlace fuerte, un enlace covalente, lo cual solo va a ser destruido o hidrolizado por este flujo de electrones. Al momento en que los electrones depositados en el complejo 4 le pegan al oxígeno, esta molécula diatómica se rompe y entonces se va a unir a los protones que están en la matriz mitocondrial para formar dos moléculas de agua. Este es el punto final de los electrones, la utilización del oxígeno y la formación de agua. Finalmente, aquí podemos observar en la imagen cómo los electrones transportados por el citocromo C los va a ir a depositar al complejo 4 de la mitocondria, los cuales van a combinarse con la molécula de oxígeno, la van a romper en dos. Esta molécula de oxígeno se va a unir a los protones que están localizados en la matriz mitocondrial y se va a formar la molécula de agua. Sin embargo, ¿qué pasa con todos esos protones que también las moléculas de NADIFAT llevan consigo? Pues bueno, al igual que los electrones, estos protones también pueden pasar a través de los complejos 1, 3 y 4 de la cadena de transporte de electrones. Sin embargo, su paso es hacia el espacio intermembranal. Estos tres complejos nos van a servir como bombas de protones. Quiere decir que van a aventar estos protones que están en la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranal, lo cual va a hacer que estos protones se concentren en este espacio. Veámoslo en la siguiente imagen. Nuevamente, el complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4 de la cadena de transporte de electrones van a funcionar como bombas de protones al introducir los protones que se encuentran en la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranal. De esta manera, estos protones se van a concentrar en el espacio intermembranal, lo cual se conoce como gradiente de protones. Entonces, recapitulando, los complejos 1, 3 y 4 de la cadena de transporte de electrones van a funcionar como bombas de protones. Aquí se inicia el proceso llamado quimiosmosis, ya que este bombeo de protones
va a formar una fuerza que se conoce como fuerza protón motriz, gracias al gradiente electroquímico a través de la membrana interna de la mitocondria. Esto quiere decir que en la membrana interna de la mitocondria, estos protones van a formar una fuerza de impulso que va a llegar a un canal disponible. Este canal disponible a donde van a entrar es el complejo 5 de la mitocondria, conocida como ATP sintasa. Esta ATP sintasa es una proteína transmembranal que les muestro en la siguiente imagen. Aquí los protones o el gradiente de protones va a ingresar a través de este complejo y hará que esta proteína transmembranal empiece a girar. ¿Esto qué le va a permitir a la proteína? Le va a permitir unir los ADPs que están localizados en el espacio, en la matriz mitocondrial, los va a unir a los fosfatos que se encuentran también en la matriz mitocondrial y va a producir moléculas de ATP. Por eso se le conoce con el nombre de ATP sintasa. Si no hubiera protones disponibles, la ATP sintasa no puede realizar esta conversión de ADP a ATP. Finalmente, en este esquema se muestra todo el suceso de la fosforilación oxidativa. En la matriz mitocondrial van a estar localizadas las moléculas acarreadoras de poder reductor NAD y FAD. Estas moléculas van a depositar en el complejo 1 los electrones y los protones, y en el caso de las moléculas de FAD van a depositar los electrones en el complejo 2. Estos electrones van a ser acarreados por la ubiquinona, la cual lleva los electrones al complejo 3. Cuando los electrones están en el complejo 3, estos son acarreados por la citocromo C al complejo 4. En este punto, todos los electrones forman un flujo que logra romper la molécula de oxígeno, liberarla para que se pueda unir al hidrógeno y formar la molécula de agua. Por otro lado, el gradiente de protones que va a ingresar por los complejos 1, 3 y 4 va a transportarse hasta el complejo número 5, conocido como ATP sintasa, y va a transformar los ADPs a ATPs. De este modo se termina el proceso de la respiración celular a través de la captura de todo el poder reductor derivado de la oxidación de los compuestos orgánicos y transformado finalmente a energía en forma de ATP. Finalmente, podemos decir que el proceso de quimiosmosis es en el que la energía del gradiente de protones se va a utilizar para generar ATPs, es decir, la energía de la célula. ¿Qué va a suceder si esta energía almacenada en el gradiente de protones no se utilizara para sintetizar ATP? Pues esta energía se va a perder en forma de calor. Recuerden que el calor es una energía que no se puede utilizar o se utiliza muy poco para las células y podemos decir que es una pérdida, la energía del ATP en forma de calor. Muy bien, con esto finalizamos la clase de respiración celular y a continuación les voy a dejar una actividad para conocer lo siguiente.